Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la quinta semana después del martirio de San Juan el Bautista. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo de 9 hasta 19. En aquel tiempo, el Señor Jesús contó al pueblo la siguiente parábola. Un hombre plantó una viña, se la arrendó a unos viñadores y se ausentó por bastante tiempo. A su debido tiempo envió un sirviente a los viñadores para que le entregasen la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los viñadores lo apedrearon y lo despidieron con las manos vacías. Envió otro sirviente, pero ellos lo apedrearon, lo insultaron y lo despidieron con las manos vacías. Envió un tercero, y ellos lo dejaron malherido. Entonces dijo el dueño de la viña: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo querido, quizás a él lo respeten. Pero los viñadores, al verlo, deliberaban entre ellos: es el heredero, vamos a matarlo, para quedarnos con la finca. Lo echaron afuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Irá, acabará con aquellos viñadores y entregará la viña a otros. Al oírlo dijeron: Dios nos libre. Él, mirándolos fijamente, les dijo: entonces, ¿qué significa eso que está escrito? La piedra que desecharon los arquitectos ahora es la piedra angular. Quien tropiece con esta piedra se estrellará. A quien le caiga encima lo aplastará. Los letrados y sumos sacerdotes intentaron detenerlo en aquel momento, porque habían comprendido que la parábola iba dirigida a ellos, pero temieron al pueblo. Palabra del Señor. Una parábola que, por un lado, resume la historia de la salvación y, por el otro, ya es una profecía sobre el destino de Jesús que nosotros ya conocemos como cumplido. Hay que recordar unos detalles importantes. Primero, desde la época del profeta Isaías, que fue el primero en utilizar esta imagen, la viña era símbolo de Israel. Así que hablar de una viña, inmediatamente la gente entendía que se estaba refiriendo al pueblo de Israel, a la nación en su conjunto, y el viñador era Yahvé. Por eso que como empieza a contar una parábola que tiene que ver con un viñador, una viña, lo que están escuchando, y se trata de los sumos sacerdotes y de los letrados, entienden perfectamente que Jesús no está hablando en general, sino está diciendo algo dirigido inmediatamente a ellos. Bueno, la otra cosa que hay que saber era cómo funcionaba este sistema de economía en Israel, cuál era un poco la costumbre. Una persona podía tener una finca, una viña, darla de cultivar a unos viñadores, a unos campesinos que por derecho laboral tenían una parte de los frutos y al mismo tiempo tenían que entregarle como alquiler al dueño de la viña o del campo, de la finca, una parte también de los frutos. Cuando pero moría el dueño de una finca, de una viña, en la medida que no tenía herederos, entonces se quedaba automáticamente de propiedad de la gente que la estaba trabajando. Por eso, esos malos viñadores dicen: si vamos a matar el único heredero, bueno, la finca se quedará a nosotros, y lo matan. Vamos a ver, pero, el desarrollo de la parábola. Jesús dice que el viñador planta, prepara una viña. Los salmos, los profetas, muchas veces habían hablado del don de la tierra prometida hecho por Yahvé a Israel,
precisamente como el don de una viña. En el Antiguo Testamento se dice que Dios había echado los pueblos cananeos que habitaban ahí para plantar en este lugar, en esta tierra muy bonita, su propia viña. Así que evidentemente desde el comienzo se entiende que se está hablando de Yahvé, que ha dado la tierra prometida al pueblo de Israel y se lo había dado liberándolo de la esclavitud de Egipto, esperando frutos buenos, que eran frutos de justicia, el respeto del derecho, que eran la solidaridad, el amor. Todo lo que no había tenido el pueblo en Egipto, Dios se lo esperaba en Israel. Es decir, se esperaba no sentir ya llanto de oprimido, gente oprimida. La viuda, los huérfanos, los extranjeros hubieran tenido que encontrar un refugio en el pueblo de Israel. En cambio que no. Así que Dios poco a poco envió a lo largo de la historia unos profetas, estos enviados uno atrás del otro, todo tratado mal, todo herido, todo perseguido, nadie de ellos que pudo recibir los frutos que el Señor, el dueño, Yahvé, lo había enviado a recoger, son precisamente símbolo, imagen de los profetas. Uno después del otro, los profetas habían sido maltratados por parte de Israel, hasta cuando el dueño, el Señor, envía su Hijo único. Jesús es el Hijo único de Dios, es el heredero. ¿Y qué hacen esta gente? Que se ha ya empadronido de la viña, es decir, en este sentido que se han apoderado de la religión, lo han transformada en un sistema económico, una manera incluso de esclavizar a la gente. Es interesante incluso el detalle, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Es Jesús que fue crucificado afuera de la puerta de la ciudad. Esta también es una frase que vuelve tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento. Echado afuera es una forma de ser rechazado. Jesús fue cargado al final de la cruz, que tuvo que llevarla por el Vía Crucis afuera de la puerta de la ciudad hasta el Gólgota, hasta el lugar llamado la calavera donde fue crucificado. Y Jesús termina diciendo, bueno, ¿qué tendrá que hacer a este punto el dueño? Irá, acabará con aquellos viñadores, cuidado que no dice que va a matarle, dice que acaba, es un sistema que ya no funciona y entregará la viña a otros. Al oírlo dijeron, Dios nos libre. El gran temor que siempre había en Israel era la destrucción del templo. Claro que aquí tenemos una profecía sobre la destrucción del templo. Y a pesar que decían que no, se lo esperaban, era un gran miedo, porque ya había pasado una vez a la época del rey Nabucodonosor de Babilonia y volverá a pasar poco después de la muerte de Jesús. Jesús muere a los comienzos de los años 30 y en el año 70 los romanos destruirán definitivamente el templo. Pero Jesús vuelve a contestarle, entonces, ¿qué significa? Eso que está escrito, está mencionando otra vez la Biblia. La piedra que desecharon los arquitectos, es decir, Jesús, es ahora la piedra angular. Precisamente los arquitectos que tenían que ser los sacerdotes, los letrados, los que tenían un cargo institucional importante dentro del pueblo, aquella gente que tenía que construir el edificio espiritual, el templo espiritual que es el pueblo, han desechado la piedra que Dios había elegido. Y a pesar que ellos la han desechada, ahora se ha convertido en la piedra angular. La piedra angular es la piedra más importante, la que basa todo el edificio. Jesús pero añade algo que recuerda mucho la profecía del viejo Simeón cuando sus padres recién nacidos lo habían llevado al templo. Quien tropiece con esa piedra se estrellará, a quien le caiga encima lo aplastará.
es una forma para decir que después del envío del Hijo heredero de Jesús, Dios mismo no tiene otra oportunidad de salvarnos. Quien rechaza definitivamente a Jesús no puede ser salvado, no porque Dios no lo perdona, sino porque Dios mismo no tiene otra posibilidad de perdonarlo. Jesús es la plenitud de la salvación. Y Luca termina comentando que letrados y sumos sacerdotes entendieron muy bien que estaba hablando de ellos. Por esa razón, imagínase, en vez de convertirse, intentaron detenerlo en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo porque la gente apoyaba a Jesús. Así que poco a poco, mientras estamos andando al final del año litúrgico, porque le recuerdo que el año litúrgico empieza con el primer domingo de Adviento, que para nosotros los ambrosianos es el domingo siguiente de la fiesta de San Martín, que cae el 11 de noviembre, así que más o menos mitad de noviembre nosotros empezamos el nuevo año y el domingo antecedente, que es la fiesta de Cristo Rey, es el final de este año. Falta poco, falta ni siquiera 2 meses, ya el Evangelio está llegando al final, ya estamos llegando al final de la lectura del Evangelio de Lucas, ya Jesús se encuentra dentro de Jerusalén y con esa parábola nos ofrece una visión en conjunto de toda la historia de la salvación, de lo que ha pasado a lo largo del Antiguo Testamento, del don de la tierra, del cumplimiento de la alianza porque Dios mantuvo toda su promesa, del envío de los profetas, del rechazo de todos los profetas y al final incluso del rechazo de Jesús. Pero, una vez más, el Evangelio termina diciéndonos y ofreciéndonos a Jesús como la oferta definitiva de salvación por parte de Jesús, con una gran recomendación. Nos dice que Jesús es la salvación completa, pero precisamente por eso es también la última oportunidad. Después de Jesús, ni siquiera Dios puede hacer nada para salvarnos. Así que estamos avisados y, con respecto a su persona, poniéndonos ante que Él, tenemos que tomar nuestra decisión. Tenemos que decidir si elegirlo, si aceptarlo definitivamente, sí o no, como el único Señor de nuestra vida. Precisamente por eso, para que tengamos la sabiduría de elegirlo sí como el único Señor de nuestra vida, pedimos ahora la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nosotros también vamos a trabajar en la viña del Señor, que hoy en día se ha convertido en el mundo entero para, por fin, producir y entregarle a Dios esos frutos buenos que se espera de nosotros.